soy yo. Hay que poner la otra, ¿no? No sé cómo, perdona, ¿eh? ¿Se ve? Oh. Sí. No, perdón. Ahora lo ponen. Vale. Hola, hola. ¿Me oís? Esto. Me alegro, pero no veo mi presentación. Pero da igual, nos ponemos aquí como si fuera no sé, un cura. Sí, vale, vale. Que es que no sé cómo funciona esto. Técnicos, pues su trabajo es alucinante y no entenderé nunca jamás cómo lo hacéis. Pero vamos, chapó. Este es otro. No, no, este es el control alt suprimir para desbloquear. Pero no me atrevo. Perdona, Miquel. Bueno, mientras tanto os voy hablando y ya está, si es que da igual. Que, buah, el universo, ¿eh? Flipas. Y Lourdes, o sea, os ha hecho un resumen de la historia del universo en 15 minutos, alucinante. Bueno, no sabéis, bueno, supongo que sí que lo sabéis, pero bueno, Lourdes es Percholari también y estudia el universo, así que es Univercholari. Perdona, Lourdes, sé que no querías que hiciera este chiste, pero es que es la única, es que solo aquí puedo hacerlo. luego lo hablamos. Bueno, disculpad, es la primera vez que doy una charla de divulgación, bueno, una charla en general con la mascarilla puesta, y se me hace extraño que no veáis mi cara y que sepáis cuando cuando digo cosas en serio, cuando digo cosas en broma. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo es mi cara, yo sin mascarilla soy más o menos así. Así un poco, a ver, sí. Sé que todos os habéis dado cuenta de que es Hugh Jackman, que esto es súper heteronormativo, pero bueno, Hugh Jackman es más majo que las pesetas, se le perdona todo. Entonces yo soy más bien así, con unos retoques que quizá no tienen mucha relevancia. Pero vamos a lo que vamos. ¿Deberíamos adorar todos a la gran araña cósmica? Respuesta corta, sí. Adorarle, por si acaso, ¿qué más da? Yo qué sé, ¿qué nos cuesta? No nos cuesta nada, ¿no? Por adorar cosas podemos, yo qué sé, pues adorar ajos y hacer una buena merluza después. Y respuesta larga, no pero. Y ahora os voy a decir qué pero es este pero. Vamos a pensar que vamos al campo una noche de estas oscuras, sin luna, y miramos al cielo y no está nublado. ¿Y hasta dónde creéis que nuestra vista es capaz de ver? O sea, ¿hasta dónde llega nuestra vista para ver las estrellas más lejanas, ¿no? Pero que seamos capaces de distinguirlas. Porque ya sabéis que se puede ver la Vía Láctea en una noche buena, pero solamente se ve como una nube blanca, no se ve como una estrella en concreto, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto diríais más o menos? En torno a, yo qué sé, toda la Vía Láctea, un 50%, más, menos, ¿no? Veo por ahí gente que dice, no, muy poco. Vale, pues aquí este es un diagrama de más o menos hasta dónde vemos, ¿vale? Entonces, esto es en torno a un 10, 20% de lo que sería pues, el entorno, ¿no? O sea, la Vía Láctea. No es mucho, pero bueno, con telescopios somos capaces de ver muchísimas más. Y no solo eso, sabemos que la Vía Láctea obviamente no es la única galaxia que hay en el universo. La Vía Láctea pertenece a un grupo que es el grupo local. Este grupo local tiene, bueno, pues otras galaxias como Andrómeda, como la galaxia Triángulo y otras más pequeñitas que están orbitando alrededor de ellas. Pero ¿cómo es la estructura de esto? Como podemos ver aquí, la estructura es un poco como dos grupetes de galaxias, ¿no? Que pues, se ven unas a las otras, pero bueno, no tiene una estructura así, son como dos pelotillas que van por ahí, por el universo. Vale, pero aún hay una estructura más grande que sabemos que, o sea, que hemos medido y que desde hace unos pocos años se le llama la Niaquea, pero bueno, hasta hace poco se llamaba el supercúmulo de galaxias que conocíamos. Y aquí ya empezamos a ver algo más interesante, ¿vale? Nosotros estamos más o menos aquí, por donde el Virgo Cluster,
la agrupación de Virgo. Y aquí empezamos a ver que es verdad que todo se divide como en apelotonamientos de galaxias, ¿no? Pero entre esos apelotonamientos vemos que hay como una especie como de puentes, ¿no? Es decir, esto de aquí sería una bolita, pero está unida con esta otra bolita de aquí por una especie como de puente o filamento. En cosmología le llamamos habitualmente filamento, ¿vale? Bien, para estudiar este tipo de estructuras, bueno, he decidido poner aquí unas representaciones pictóricas que hemos hecho a los cosmólogos, yo en concreto no, pero se han hecho, que están basadas en datos reales, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, esta es la primera representación pictórica que tenemos y, bueno, pues es de un tamaño donde cabrían pues unas 1000 vías lácteas, vías láctea, no sé cuál es el plural del nombre de nuestra galaxia. Y bueno, aquí vemos pues eso, pues esas pelotillas que estaba diciendo, ¿no? Como esos apelotonamientos, estos grupos de galaxias. Cada punto brillante aquí representa una galaxia, ¿vale? Vamos a irnos un poquito más lejos, vamos a ver esto como a una escala más grande y vemos, ya empezamos a intuir esa especie como de filamentos, esa especie de puentes uniendo estos apelotonamientos de galaxias, ¿no? Si nos vamos un poco más lejos, aún se ve mejor. Si nos vamos más lejos, aparecen nuevas estructuras que quizá no nos habíamos dado cuenta antes, pero obviamente si hay zonas donde tenemos más galaxias, por ejemplo por aquí, y zonas que unen esos trozos de galaxia, tiene que haber trozos de vacíos. Tiene que haber zonas donde no hay muchas galaxias. ¿Vale? Nos vamos un poquito más lejos, perdón, y seguimos viendo esta estructura, ¿no? Y nos vamos un poco más lejos y ya no vemos nuevas estructuras. Son las mismas estructuras que estábamos hablando antes, pero repetidas por todo el universo, ¿no? No existe de repente un gran puente de aquí a aquí que lo una todo, ¿no? O sea, o que sea más grande que las estructuras que hemos dicho antes. Y aún podríamos irnos más lejos y seguiríamos viendo las mismas estructuras, pero repetidas muchas veces. Esta es aún una más grande y mientras hacía la charla puse aquí a una araña pensando, oh, la araña qué contenta está de haber creado esta especie de red cósmica, ¿no? Y como de tela de araña. Pero mirando esta imagen me di cuenta de que no parece una tela de araña. Lo que parece así de grande es una esponja, ¿no? Entonces, pero mejor adoremos a Bob Esponja. Y mientras hacía esta misma charla dije, ¿Bob Esponja o Bob es monja? Y lo consideré la tontuna del día y ahí me quedé. Ahí dije, mira, sigue haciéndolo mañana, porque si no, esto va a ir hacia abajo. Pero volvamos a las estructuras que estábamos viendo. Tenemos este tipo de estructuras, ¿vale? Estas estructuras que son agrupaciones de galaxias unidas entre sí por filamentos que dejan vacíos en el universo. ¿Somos capaces de explicar esto con la física que conocemos habitualmente? Bueno, pues vamos a ver si lo somos o no. Y para eso vamos a utilizar dos observaciones. Una de ellas, que no sé si Lourdes os lo habrá comentado, porque no he sido capaz de seguir todo el euskera, y ahí me he perdido un poco. Disculpa, Lourdes, tendría que haberte preguntado. Una de ellas es que cuanto más atrás en el tiempo miramos en el universo, es decir, más lejos, por lo tanto, más atrás en el tiempo, menos estructura hay, ¿vale? Por lo tanto, todo es más homogéneo. Y la segunda es cuánto atrás en el universo, o sea, en el tiempo estamos mirando. ¿Entendéis un poco los dos conceptos? Es decir, sabemos que el universo tiene que empezar siendo muy homogéneo y sabemos la cantidad de tiempo que tenemos para crear esta estructura que vemos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un experimento mental, que es poner una red homogénea de puntos, que como podéis comprobar, cada uno de estos puntitos está más o menos a la misma distancia entre ellos. Aquí debería haberla pintado infinita, pero no puedo pintar nada infinito, nadie puede pintar nada infinito, así que os vais a tener que imaginar que esto se extiende igual hasta infinito. Entonces mi pregunta es, ¿cómo creéis que va a evolucionar este modelito que tenemos aquí?
¿vale? Se me ha olvidado deciros una cosa, y es que se atraen cada uno de los puntos por la fuerza de la gravedad. ¡Ja! Ya sabía yo que había un punto importante que se me estaba escapando. Vale, cada punto se atrae con los otros puntos con la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, el siguiente paso será una cosa un poco aleatoria, es decir, habrá zonas de esa red que tengan ligeramente un poco más de masa que las otras, porque no están exactamente equispaciadas entre ellas. Entonces, todas tienen un poquito más, un poquito menos, y esas zonas empezarán a poblarse un poco más porque los objetos con masa se sentirán atraídos más hacia esas zonas. Vale. Entonces, lo que pasa en el primer paso no es tampoco gran cosa, simplemente empezamos a ver que unos van yendo hacia un sitio o hacia otro. Aquí ya vemos que esas zonas donde había más masa se van poblando cada vez más, por lo tanto tienen más masa, por lo tanto tienen más fuerza de la gravedad. Aquí ya empezamos a ver que se forman esos puentes, ¿no? O sea, esos puentes de los que estaba hablando, pero no tenemos aún los apelotonamientos gordos donde, por ejemplo, vive la Vía Láctea. Pero si vamos un poco más, empezamos a ver que ya sí se empiezan a formar. ¿Veis aquí que se está empezando a formar uno, por ejemplo? Aquí quizá otro. Vamos a ir un poquito más allá. Ah, aquí está más claro. Y aquí mucho más claro. Y aquí, por favor, que alguien me diga si no encuentra pelotitas. Vale. Entonces, hemos conseguido, bueno, con esto hemos conseguido que saber, o sea, que somos capaces de reproducir con unas ideas relativamente simples esa estructura que hemos visto de agrupaciones unidas por filamentos que dejan como vacíos por el medio. Bien, perfecto, pues ya está, ¿no? A casa, ya está, nos hacemos todos panaderos, somos felices, damos de comer a la gente, ya no hay nada que hacer. Pero hay una cosa que todo científico teme, que es hay que comparar con los datos. Entonces, imaginad que compramos un telescopio de estos enormes, de los que, yo sé, cuestan cientos de miles de euros, y estamos observando el cielo nocturno durante un año más o menos, algo así. Entonces, y observamos esto, ¿vale? Observamos esta imagen de aquí, en la cual cada punto es una galaxia, ¿vale? Y vemos más o menos la estructura que os estaba comentando, es decir, agrupaciones unidas con otras agrupaciones por una especie de puentes. Ahora lo mismo podemos ver aquí, lo mismo podemos ver aquí, estos puentes por aquí, etcétera, etcétera. Vale. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de reproducir con el modelito que os he contado esta estructura? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser asumir que todo lo que vemos es todo lo que hay, ¿vale? Y esto es importante. Lo que vamos a asumir es que cada uno de estos puntos, cada una de estas galaxias, de las que conocemos su masa, es todo lo que podemos saber de ello. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, si yo conozco este punto, conozco esta galaxia y conozco su masa, la voy a poner como al principio del tiempo, donde todo era homogéneo, y lo voy a dejar evolucionar en el tiempo que sé que ha tenido el universo para crear estructura. Si hago esto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Cuánta estructura creéis que va a haber? ¿Va a haber mucha? ¿Va a haber poca? ¿Alguna? ¿Quién cree que va a haber mucha? Que levante la mano. ¡Qué listos sois! Esto sería toda la estructura que habría. Es decir, muy poca. Si mirásemos al cielo con un telescopio bueno para ver galaxias y buscásemos estructura en este tipo de... O sea, sabiendo esto, veríamos esto, ¿vale? Esto es una simulación real con la que perdí el tiempo, por supuesto, porque no hay estructura. Pero quería estar convencido de que iba a ser así. No veríamos ningún tipo de estructura si hiciéramos eso, ¿vale? Entonces vamos a tener que empezar a asumir que hemos cometido algún error. Y el primero que vamos a quitar, la primera presuposición que vamos a quitar, es que toda la masa que vemos es toda la masa que hay. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cada galaxia, de alguna forma nos está ocultando que hay más masa ahí, ¿vale? Y a esta materia, como ha dicho Lourdes, le llamamos materia oscura, ¿vale? Pero no solamente esa en concreto, obviamente todas van a tener más masa de la que hay. Entonces, ¿qué creéis
¿qué va a pasar? Que vamos a crear estructura. Si le ponemos suficiente masa, la fuerza de la gravedad va a ser suficientemente fuerte durante ese tiempo como para crear esta estructura. Perfecto, ¿no? Vale, pues ahora vamos a la simulación, o sea, nos sentamos, escribimos las ecuaciones bien en 3 dimensiones, porque todo esto que os he enseñado es en 2 dimensiones, pero el universo tiene 3. Hacemos simulaciones, estudiamos lo que sacan las simulaciones, les damos una interpretación física y acabamos con esto, ¿vale? Hemos ido a un ordenador y hemos dicho, vale, ¿cuál es la estructura del universo? Vale, pues tiene que ser esta. Y ahora digo, vale, pues voy a poner los datos que he hecho encima de esta simulación. Y los ponemos y queda algo así. Y dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, podría ser un buen intento original, pero hay cosas que molestan un poco. Lo primero es que todo está como un poco desplazado, ¿no? Como corrido hacia un lado o hacia otro, pero eso no me preocupa tanto. Lo que más me preocupa es que el tamaño de los apelotonamientos estos, de las agrupaciones de galaxias, son excesivamente grandes en comparación con lo que ha predicho nuestro ordenador, ¿no? Nuestras ecuaciones. Y no solo eso, el número de puentes que podemos ver son mucho menor al número de puentes que vemos en las simulaciones. Entonces acabamos con más preguntas de las que empezamos, ¿no? O sea, ¿por qué esto no funciona? Y la segunda premisa que podemos romper es un poco más sutil y tiene que ver con que toda la energía que conocemos en el universo no sea toda la energía que hay. Hay un tipo de energía que habitualmente llamamos energía del vacío, así de una forma un poco somera, que sabemos que existe, que la hemos medido, pero que siempre pensamos que no iba a ser muy relevante a nivel cosmológico, que de alguna forma se iba a hacer cero con el tiempo o que iba a ser cero por cuestiones físicas, por simetrías, por un montón de cosas que nos inventamos para que fuera cero. Pues resulta que si asumimos que no es cero y que puede tener un valor y hacemos esto mismo, sacamos las ecuaciones, las metemos en el ordenador, las resolvemos y lo vemos, ¡tachán!, todo encaja, ¿vale? De repente el número de filamentos es el que debería ser, el tamaño de los agrupamientos es el que tiene que ser y todo encaja. Pero aquí os está engañando un poquillo. Estos datos que os he enseñado no son datos de verdad. Simplemente los he usado para que vosotros tuvierais el concepto claro en la cabeza. Pero en los datos reales no se ve mucho peor. Estos son datos reales. Lo de arriba a la izquierda son datos reales, lo de abajo a la derecha son estas simulaciones de las que os estaba hablando. Y son simulaciones teniendo en cuenta que existe una materia oscura y que existe este tipo de energía que podríamos denominar exótica, aunque si está en todo el universo, a lo mejor no es exótica, igual los exóticos somos nosotros. Entonces, teniendo ese tipo de energía, que es lo que llamamos energía oscura, somos capaces de hacer que las predicciones y los datos sean prácticamente indistinguibles, ¿vale? A mí, personalmente, si me cambian uno de estos quesitos por otro y al revés, yo no sé decir cuál es el correcto y cuál no es el correcto. Entonces, ¿qué aprendemos de la estructura a gran escala del universo? Primero, que la materia que vemos no es toda la materia que hay. Y segundo, que la energía que conocemos no es toda la energía que hay. Pero quedan muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿esta materia qué es? O sea, ¿cómo sabemos qué es esta materia o cómo se comporta? ¿Podemos saber cómo se comporta para después ser capaces de dar una idea de qué es? Y la energía oscura, por ejemplo, esta también, esta energía que no sabemos muy bien qué es, evoluciona con el tiempo, muchas preguntas sobre su naturaleza, ¿no? Pero no os desesperéis, porque un grupo de científicos aquí en el DIPC se está dedicando a este tipo de cosas y encontrando respuestas, pues bueno, a veces interesantes, a veces aburridas, como la vida misma. Muchas gracias.